buenos días o tardes donde sea, pero creo que aquí tenemos a, bueno, Malca, buenos días. Bueno, a mi familia aquí, a Katia, a las dos Katias, y bueno, Ron está conectando el audio. Ahorita ya casi comenzamos, yo creo que estamos esperando tantito a que más personas se estén uniendo, pero eh, bueno, muchas gracias por estar aquí. Hoy no vamos a poder transmitir en Facebook, pero se supone que vamos a estar en YouTube para que quien no puede estar, pues lo pueda ver. Eh, Y pues así, no sé si esperamos tantito o ya comenzamos. ¿Qué piensas, Leora? Podemos comenzar, ¿no? Porque después la gente puede ver en YouTube, creo. Sí, ok, perfecto. Entonces, creo que no, ni siquiera tienen bien conectado el audio, Ron, que siempre está con nosotros, pero bueno, si quieren vamos a ir comenzando y que se vayan uniendo más personas. Bueno, bienvenidos y aquí les quiero presentar a Leora, que bueno, algunos tal vez ya la han visto en una entrevista pasada que ella habló sobre su mamá, ella es sobreviviente del Holocausto, y pues ella nos viene hoy a contar un proyecto muy interesante y muy bueno que ella está haciendo ya desde hace unos años, sobre los polacos que hoy en día están pues preservando la memoria de los judíos. Entonces, pues si les presento a Leora. Leora, ¿cómo estás hoy? Muy bien, gracias Sam, gracias a todos para todos los que están aquí ahora y los que van a estar en YouTube. Muchas gracias por su atención. Sí, no, gracias a ti también por tu tiempo y todo. Y pues, primeramente, dinos quién eres tú, o sea, qué es lo que tú haces, quién es Leora. Um, yo soy, como dijiste, hija de sobreviviente y yo hago unos proyectos con Brama Grodzka, que es una institución en Lublin, en Polonia, pero tal vez puedo por el PowerPoint Sí, explicar. Entonces voy a hacer share screen. sí, claro. Uh, ok, no te veo ahora, Sam, pero veo solamente el PowerPoint. ¿Está bien así? Sí, sí se ve bien, muy bien. Ok, vale. Entonces, yo conozco a mucha gente que dicen, mucha gente judía que creen que no hay que ir a Polonia. ¿Por qué tengo que ir a Polonia? Hay unas razones que no quieren viajar a Polonia. Por ejemplo, porque uh, uh, hay mucho dolor en ese país. Aquí vemos una foto de Majdanek, que es el campamento en Lublin, y hay cenizas de gente judía en este monumento, por ejemplo. Entonces, para mucha gente es muy difícil pensar ir a un país donde tanta gente murió. 90% de los judíos en Polonia estaban asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. Y también otra razón es las cosas que hicieron unos polacos durante la guerra. Habían polacos que salvaron a gente, pero también habían polacos que asesinaron a gente, denunciaron a gente, y eso es una historia muy, muy difícil. Y si tenías en tu familia una historia así, entonces puede ser que no quieres ir a Polonia, pero hay razones por las cuales creo que sí hay que viajar a Polonia.
Uno es recordar a las víctimas. Esa foto es de Belzec, el campamento donde la mayoría de los judíos de Lublin eran asesinados. Es muy importante preservar a la memoria de esa gente. Otra razón es apoyar a la comunidad judía. Por supuesto, los números de judíos ahora, la población en Polonia es mucho más pequeño de lo que era antes de la guerra, pero todavía hay comunidades. Aquí vemos el JCC, Jewish Community Center, centro de la comunidad judía en Krakow. Y hay también en Varsovia y hay judíos en otras partes. Yo descubrí primos en Katowice, así que yo tengo primos polacos. Otra razón es apoyar a los no judíos que están dedicando sus vidas a la memoria de los judíos. Y mi proyecto, The Neshoma Project, tiene que ver con esa gente. Esa mujer se llama Inga Marcinska. Tal vez después voy a decir unas palabras sobre ella. Ahora. Oye, Deora, ¿podrías mover la barra que está, es que como que tapa la presentación? Hay una barra. Okay. Creía que eso era solamente para mí. Ahí. Ajá, creo que exacto. Okay. Bueno, se sigue viendo, pero está bien, no tapa. Sí, cuéntanos un poquito de ti ahí. Estás ahí tú de pequeña, ¿verdad? Sí. Y cuando yo era pequeña, yo no creía que tenía una conexión con Polonia. Mi madre no hablaba de su experiencia durante 30 años. Y después de que sí habló, no creía, yo tenía una fuerte identidad como judía, pero no creía que Polonia era el país de mis bisabuelos o algo así. No estaba pensando así. No teníamos un sentimiento contra Polonia en casa, pero tampoco era una conexión. Mi familia, soy yo aquí con mi abuela que nació en Lublin, en Polonia. Y mi madre nació también en Lublin. Eso es una foto de Lublin de la calle Kowalska, que es una de las calles. No hay muchas calles del barrio judío que existen ahora, y eso es una de ellas, porque los alemanes, después de deportar la mayoría de los judíos en Lublin, fueron destruyendo las casas y las calles, entonces hay mucho espacio vacío ahí. Esa foto creo que lo mostré cuando estaba hablando de mi madre. Es la única foto que tenemos de mi madre durante la guerra. Ella sobrevivió como ella tenía una falsa identidad como católica. Ella nació y tenía el nombre Hela Bavnik, y durante la guerra su nombre era Krisha Bloch. Y ella tenía que fingir que era católica y aprender los rezos y todo eso, y cómo hay que comportarse en la iglesia y esas cosas. Y hay solamente 3 familias nucleares de judíos que sobrevivieron de Lublin, y la familia de mi madre es una de esas.
o sea que ella, su hermana y sus padres sobrevivieron, pero todos los otros parientes no, los abuelos, las tías y los primos, mucha gente, más que 100 personas, fueron asesinados durante la guerra. Después de 30 años de silencio, mi madre leyó un libro sobre el Holocausto y entonces ella dice que sus memorias empezaron a pedir atención y ella escribió su propio libro, Dry Tears en inglés, y en el año 2005 estaba traducido a polaco, su Geuzi, y ella y mi padre iban a ir a Polonia para el tour, book tour, y invitaron a mí. Y yo dije, sí, ¿por qué no? Pero no tenía, ¿cómo se dice? Esperanzas de lo que iba a encontrar allí. No era un viaje para mis raíces o algo así. Estuvimos en Cracovia, Lublin y Varsovia. Y en Lublin, que era la ciudad de mi madre, encontramos un lugar que se llama Bramagrodzka, que es un centro municipal y su misión, ¿cómo se dice? Like core mission, su más importante misión, tal Sí, vez. su misión principal. Principal, sí. Es recordar a los judíos de Lublin, porque antes de la guerra la población de judíos era 43,000 y hoy en día hay solamente 40 personas, por ejemplo. Y el lugar es muy, el sitio es muy simbólico porque Bramagrodzka, la arca, no sé cómo se llama eso, Arco, sí. el arco, era entre la parte cristiana y la parte judía de antigua ciudad. Así que lo que estamos viendo ahora, la persona que tomó la foto estaba en la parte cristiana. Antes de la guerra, también judíos vivían ahí, pero entre 1500 algo hasta 1800 algo, solamente cristianos estaban en esta parte. Y teníamos un tour dentro de Bramagrodzka, porque ellos tienen una exhibición y eso es Vitek Dombrovsky, que está mostrando una foto del barrio judío de Lublin. Ahora tienen una foto, tal vez recuerdas, Sam, mucho más grande, que es toda la pared. Y yo me di cuenta de que es una organización de no judíos que están recordando a los judíos, que están recordando a mi familia, haciendo un espacio para mi familia. Y yo no quería ir a Polonia, no creía que tenía una conexión, pero entonces cuando fui, yo encontré a esa gente que están haciendo el trabajo de recordar. Eso es Tomek Pietraszewicz, él es el director de Bramagrodzka y yo creo que es un, ¿cómo es en español? Like visionary. Visionario. 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 Tiene ideas muy, muy interesantes en cómo hacer la conmemoración, no solamente
escribir unas palabras y poner una foto. No, cada proyecto que ellos hacen es algo diferente. Entonces yo regresé y regresé y regresé y conocí muy bien a Tomek y Vitek y el trabajo de Brama Grodzka. Oh, aquí vemos ahora cómo parece lo que antes de la guerra era el barrio judío. Podéis ver que hay mucho espacio vacío. Todo lo que hay alrededor del castillo era antes de la guerra el barrio judío con muchas calles, muchos edificios, mucha vida. Eso es uno de los proyectos de la gente en Brama Grodzka, que ellos querían enseñar dónde estaba el gueto. Entonces, hay 43, porque 43,000 judíos solían vivir ahí antes de la guerra. 43, ¿cómo se llama eso en español? Placas. ¿Placas? Oye, placas, pero en el suelo, mostrando la frontera del gueto. Y he visto gente que se para mirar qué es eso, qué es esa cosa. Y él usó el color amarillo porque en varios lugares los judíos tenían que poner una estrella amarillo. Pero no sé si en Lublin, porque yo conozco que en Lublin tenían esa cosa aquí blanca con la estrella azul, pero puede ser que al principio tenían que poner la estrella amarilla, no estoy segura. Otro proyecto de Brama Grodzka se llama el Misterio de Luz y Oscuridad, y hacen eso cada año en el 16 de marzo, porque eso era el día en 1942 cuando empezó la liquidación del gueto de Lublin. Y lo que hacen es que la gente viene y están abajo de Brama Grodzka, que como dije era como la línea entre la parte cristiana y la parte judía, y la gente lee nombres de judíos que estaban en el gueto y empiezan como a las 6 de la tarde o algo así, y cuando es el fin, todo el grupo mueva al lado judío y no hay luces, todas las luces están, ¿cómo se dice? Turned off. No Apagadas. apagadas. Y después de 2 minutos o algo así, las luces están otra vez, viene la luz. Y Vitek dice que hay luz porque hay memoria, hay luz pero no hay vida. O sea que podemos to bring back. ¿Cómo es to bring back? Regresar. Regresar. No sé si regresar. Like if I bring something back to you, podemos tal vez encontrar la memoria, pero no la vida. La gente se murió. No podemos llevar gente a vida otra vez. Ese proyecto se llama 43,000 folders en inglés, pero ¿cómo es folder, Sam?
Pues igual se dice folder o carpeta. Folder, ok. Yo vi carpeta en Google Translate, pero yo creía que, ¿cómo puede ser? Ok, 43,000 folders, y porque Tomek se dio cuenta de que la mayoría de esa gente que fueron asesinados no tiene, no tiene, tal vez no tiene familia para recontar sus historias, no tiene ningún lugar en un cementerio, no hay un lugar para ellos. Entonces él compró 43,000 folders y una para cada persona que vivía, cada judío que vivía en Lublin antes de la guerra. Así que hay muchos que no tienen nada. Hay muchos que tienen solamente una foto, solamente un nombre. Pero lo que es importante es que hay un sitio para cada persona y hay un sitio para la comunidad. Una historia importante para Bramagrotska es yo creía que corregí eso. Okay. La Niño. historia del niño de Kamionka. Tomek, cuando era pequeño, tenía una maestra que contó que durante la guerra ella vio un niño pequeño que agarraron a la muerte, y durante 5 minutos su pelo cambió en blanco. Y entonces, cuando él empezó la organización Bramagrotska, se recordó esta historia, pero la maestra todavía ya no vivía, y todos sus amigos de la escuela no recordaron. Entonces él se dio cuenta de que solamente él recordó eso. Tal vez yo conté en la primera entrevista esa, pero es muy importante para él que esas historias que no son historias completas tenían un lugar también. Yo quería decir gracias a Robert Kuwałek, quien era historiador. Sí. Y yo aprendí mucho de él, y él se murió en 214, pero yo... 2014. No, lo siento, sí, 2014. Y una vez cuando estuve con él en Majdanek, había ahí un grupo, y el líder del grupo dijo que en hebreo, ella estaba hablando en hebreo y Robert no entendía hebreo. Pero yo sí, y ella dijo que aquí no es muy auténtico, vamos a ir mañana a Auschwitz y sería mucho más auténtico. Y yo traducí para Robert y él no podía creer eso, porque es un sitio donde mucha gente se murieron en el 3 de noviembre 43, 18,000 judíos fueron matados allí en Majdanek. Creo que en otra reunión hablamos de eso, no me acuerdo quién. Sí, le llamaban de Harvest, ¿no? Ernefest o algo así en alemán. Y creo que yo hablaba de eso porque, bueno, como saben, mi familia, bueno, mis ancestros fueron de Lublin, y mi tía bisabuela, que ella estuvo en Majdanek,
a mí me preguntaba un historiador también de Majdanek, ¿cómo es que ella sobrevivió? Porque hubo esta matanza tan grande el 3 de noviembre y pues ella fue un milagro que sobreviviera, ¿no? Porque la seleccionaron lo más seguro para ser de esas mujeres que recolectaban las cosas de las personas muertas y ese tipo de trabajo, sí. Sí, sí. Fue en tu entrevista, ¿no? Entonces, después de unos años, yo también tengo una organización, Bridge to Poland, y llevo grupos a Polonia y quería mostrarles al principio Brama Grodzka, donde están haciendo ese trabajo. Y después de unos años me di cuenta de que no es solamente en Lublin que hay no judíos recordando a los judíos, sino en toda Polonia hay gente que están haciendo esas cosas. Entonces tenía la idea de edificar un website para conversaciones con esa gente. Eso es lo que es The Neshoma Project. Tenía 2 becas, se llaman, no sé, para entrevistar a gente, y ahora voy a mostrar una película corta que muestra la idea del proyecto, pero lo siento, no es en inglés y polaco. A veces tienes que escuchar inglés, a veces leer inglés. Many non-Jews engaged in the rescue of Jewish memory in Poland knew nothing about Jewish history in Poland when they were growing up. Ja dorastałem w latach 70. i 80. I nie przypominam sobie, żeby rodzice mówili o Żydach. W szkole też się nie uczyłem o Żydach. To w ogóle była taka kwestia, o której się nie mówiło. The Jewish memory was like excluded from my perception of the reality. My parents, they are learning from us now. Because as you know, they were growing up in this communist time in Poland when the Jewish subject was like a taboo. But at some point, they discovered what was missing and were compelled to act. To byli ludzie, którzy byli skazani najpierw na zagładę, a potem na zapomnienie powojenne. To było uderzające, to mnie uderzyło. Dlaczego? Zacząłem się pytać, dlaczego tak się stało, że osoby, że ludzie, którzy mieszkali tutaj tyle lat, 800 lat, ponad 800 lat, nagle są skazani na zapomnienie i byłem ciekawy, dlaczego. Zaczęła się zupełnie nowa sytuacja dla mnie. Osoby, która zaczęła powoli odkrywać to, że w tym mieście żyli Żydzi i że ich polscy sąsiedzi zapomnieli o nich. I to było coś takiego czułem się głęboko nie w porządku też wobec tej sytuacji, że dorosły człowiek mieszkający w tym mieście nic nie wie o Żydach. Uznałem, że to jest coś nie tak w tej sytuacji. What happens in the Holocaust, it's quite simple. There are victims, there should be memory. And I feel that I need to commemorate the Jewish citizens. I say, yeah, for me, this is the patriotic action, because what I am doing, we are commemorating the citizens of this country which I represent. It is these dedicated souls who, by honoring the Jewish community that was erased from their land, give us hope for the future of humanity. I grown up with the awareness of duty to care about the roots, to care about the history, to care about the family and the people who has no one to care about the families in the ground. Myślę, że najważniejszą rzeczą jest to, że ludzie, mieszkańcy zrozumieli, że to jest też ich kultura, że Żydzi i Polacy żyli obok siebie, że 50/50, czyli połowa na połowę mieszkańców było tych i tych. I oni razem ze sobą współpracowali, żyli, a więc nie możemy uciekać od tej historii, powinniśmy ją
cały czas kultywować i przekazywać potem. If we would like to see some light somewhere in the future, it's possible just only when we will treat each other as people, as human beings. I understand that when we try to teach people in Poland, we say, yeah, because I teach you about Jewish culture. I tell you something about Jewish cemetery. I will tell you something about Jewish history in Poland. Of course, but you cannot forget that in the first place I am telling you about people. Y una de las personas en el video es Dariusz Popyla. Él es deportista, ¿sí? Deportista de kayak. Y estuvo en la Olimpiada y tal. Y entonces él dice que empieza cuando, por ejemplo, va a las escuelas a hablar con los alumnos muchas veces. Y yo fui con él a una escuela y él empieza hablando de su carrera como deportista, porque eso es muy interesante para los niños, ¿no? Pero entonces empieza a hablar sobre lo que hace con conmemoración de los judíos en Polonia. Y lo que pasó con él es que cuando tenía 20 años, leyó un libro que un sobreviviente escribió sobre sus experiencias y Dariusz empezó a pensar, pero fueron judíos en mi ciudad. Él es de una ciudad que se llama Nowy Sącz y encontró que antes de la guerra 30% de la población en Nowy Sącz eran judíos, pero no había una placa, ni un monumento, ni memoria de esa gente. Hoy en día hay solamente una judía en Nowy Sącz y él dijo, Dariusz, que cuando aprendió eso, él tenía que hacer algo. Él dice, tenía que hacer algo. Y lo que hizo es que empezó una organización que se llama People Not Numbers, gente no números. Y hace limpia los cementerios judíos y los lugares donde mataron a muchos judíos y hace monumentos como eso, pero cuando puede escribe los nombres de ellos que fueron matados en los lugares. Así que no solamente escribir 400 y tal judíos fueron asesinados en ese lugar. No, está escrito, podéis ver aquí los nombres y las edades también. Puedes ver que habían muchos niños pequeños con 3 años, con 2, con 3 meses. Y eso hace todo mucho más personal. Y cuando está en el cementerio, él siempre lleva kippah, que es él no es judío, ¿no? Pero por respeto al lugar como un lugar sagrado. Otra persona es Kasia Winiarska. Ella viene del noreste de Polonia, un lugar que se llama Białowieża. Ahí hoy día hay
3,000 habitantes, algo así. Y ella y su esposo tenían una escuela y solían llevar a los alumnos a varios lugares para aprender a la historia de los judíos en Białystok, en Tikocin, donde hay una sinagoga. Pero un día ella se preguntó a sí misma, ¿por qué no estamos aprendiendo la historia de los judíos de nuestro pueblo, de Białowieża? Pero ella no sabía la historia de los judíos de Białowieża. Entonces empezó grabando los viejos y preguntando a los más viejos habitantes del pueblo qué ustedes recuerdan sobre los judíos. Y ellos recordaban mucho y querían hablar, querían recontar las historias. Por ejemplo, de una mujer que se llamaba Neja, que tenía un bar y solía dar un tipo de pescado. Cuando si estabas bebiendo vodka, ella siempre daba un tipo de pescado, no sé, cosas así. Y ella hizo un website sobre la historia de los judíos de Białowieża y tiene aquí muchos detalles. Y ella quería mostrar el website a gente del pueblo, pero muchos de los habitantes viejos que habían contado sobre los judíos no usaban computadora, no podían ver el website sola. Entonces ella arregló una reunión en la municipalidad y 150 personas vinieron, que yo creo que es mucho para un pueblo de 3,000. Y 2 días antes de la reunión, ella por fin, porque siempre quería contactarse con un sobreviviente de su pueblo, pero no tenía éxito. Hasta 2 días antes de la reunión, por fin tenía contacto con un sobreviviente que se llama David Waldschan y él vive en los Estados Unidos y él escribió una carta que el esposo de Kasia podía leer en esa reunión. También el nieto de Neja, la mujer que tenía el bar, vino de Israel a la reunión y cuando se levantó y dijo, yo soy el nieto de Neja, mucha gente en el público dijeron, ¡ah, Neja! Y entonces Kasia, a causa de Kasia, la memoria de los judíos regresó a Białowieża. Ella también hizo un memorial, un monumento en el bosque, porque en el bosque mataron también a judíos y también a cristianos. Antes era solamente el monumento para los cristianos, pero ella hizo un monumento para los judíos y tenían el año pasado, o tal vez en 2019, no estoy segura, creo que sí, antes del pandémico, una reunión con gente que son descendientes de judíos de Białowieża. Y yo quería mostrar, espero que podés o escuchar o leer en inglés lo que ella está diciendo, porque ella aquí cuenta una historia de amor que viene de los años antes de la guerra. Okay, so there were Nachman who had 2 daughters, and the old one was in love with Tabacznik, with young Tabacznik. I suppose handsome, but the father decided that she had to marry the Nowokolski, who is, old but have a shop, and it's like Fiddler on the Roof. Yeah, exactly. So she went to Nowokolski,
to his shop, but Tabachnik used to come again and again to Nachman's house, so he decided to marry his younger daughter with Tabachnik and built him a small piece of house to his house, so they were living only through the street. Yeah, and the girls remember that she used to sit near the front of her, the shop, and Tabachnik on the other side of the street, and they, make love only with they looking to themselves through the street. Lo que me gusta de eso es que creo que muestra cómo esas historias para Kasia son como ella está hablando de sus vecinos cuando era pequeña o algo así. No es muy lejos, no es una historia muy lejos. Ella, a causa de sus actividades, acerca la historia de los judíos en su pueblo. Otra persona que vimos en la introducción en la película era Jerzy Dębiec, está aquí en medio de las tres personas, y él viene de un lugar que se llama Nowy Żmigród, y él cuida al cementerio de los judíos allí. Y yo hice 2 entrevistas en un día, uno del señor que está al lado de él, y Jerzy estaba muy nervioso todo el tiempo porque siempre dijo, tengo que ir al cementerio. Y yo pregunté, ¿por qué? How often? ¿Qué tan seguido? ¿Qué tan seguido vas al cementerio? Y él me dijo, cada día. Cada día él va al cementerio para limpiar, y eso es una foto del cementerio hoy, pero él me dijo que tomó 4 años limpiar el cementerio porque había mucho, no solamente, no sé decir, basura, pero también árboles, pero pequeños árboles y cosas así. Entonces, mucho trabajo. Y cuando estuvimos allí, él estaba hablando de los judíos de Nowy Żmigród y dijo, nuestros judíos. Así que esa gente tienen sentimientos muy calientes a la población judía. Y la última persona es Rafał Kowalski de Płock, y él viajaba por todo el mundo porque quería hablar con los sobrevivientes de Płock antes de que era demasiado tarde. Y entonces estuvo en Israel, en Europa, en los Estados Unidos. No sé si estaba en Sudamérica o América Central, no sé, pero hizo muchas entrevistas con sobrevivientes, y él dice que la memoria de los judíos en Polonia es como en inglés se dice phantom limb, es como si no tienes la mano, aún sientes el dolor a veces. Eso se llama en inglés phantom limb. Y él dice que es así en Polonia con los judíos, que ellos no están ahí, pero el dolor todavía está. Así que lo que yo descubrí es que la memoria de los judíos en Polonia existe, y hay esa gente, mucha gente que está haciendo este trabajo.
Wow, sí, la verdad es que, bueno, yo sí conocía un poco, ¿no? De lo que tú hacías, Leora, pero es admirable, ¿no? El haber recopilado todos, bueno, eso solo es un poquito de todos los testimonios que tienes en tu website, ¿no? Grabados, que se pueden ver, o sea, de las entrevistas con estas personas, con estos polacos que están ayudando a conservar la memoria judía. Y sí es como muy lamentable que se descuiden como esos lugares. Por ejemplo, mis ancestros, mi bisabuelo y ellos que eran de Miałżewiec, Polaski, la segunda vez que fuimos, el cementerio estaba lleno de plantas, súper sucio, así horrible, o sea, a nadie le importa, ¿no? Bueno, eso pensamos, pero sí hay gente que se encarga de, pues, de poder mejorar esto, de conservar esa memoria judía. Ya después, bueno, me sentí feliz porque un amigo que vive ahí me dijo que ya lo habían limpiado y lo habían arreglado, ¿no? El cementerio, no sé realmente si fue el gobierno o si fue alguien, pero sí todos estos polacos que tú nos muestras, yo creo que son, pues claro que un ejemplo de que no todo, o sea, que no es cierto ese estereotipo que de repente sale, ¿no? De que hasta la fecha muchos judíos piensan que los polacos todos son antisemitas o todos los odian. Y claro que eso no es cierto, ¿no? Digo, como en todo, ha de haber un sector que tal vez lo hace, pero también hay gente buena como estas personas que están haciendo todo esto, ¿no? Ya sea con limpiando los cementerios, enseñando a los niños, ¿no? Como Kasha, enseñando en escuelas sobre el tema de los judíos, porque finalmente es como, está súper arraigada esa cultura en Polonia porque es parte de su historia, ¿no? Como decías, es como si tuvieran esa extremidad fantasma, se podría traducir en español, pero es como en México, ¿no? Si no aprendiéramos de la historia de los indígenas, o sea, pues no estaría bien, ¿no? Porque finalmente son los que vivieron aquí pues muchísimos siglos. Entonces, pues la verdad es que sí, tu trabajo es súper importante. Y bueno, hoy somos poquitos, entonces está bien si hacemos como preguntas a Leora. Y antes de darle a alguien, yo creo que Jess y Marcos, alguien va a tener ahí pregunta. Pero yo lo que quería preguntarte, creo que ya sabía, pero no recuerdo bien y para que sepan los demás, ¿qué significa Neshoma? O sea, ¿por qué le pusiste The Neshoma Project? Yeah. So, al principio el nombre era en inglés Rescuer of Memory Video Archive, rescator de memoria, archivo. No sé. Y mi hijo mayor me preguntó, ¿no quieres ser más... ¿Original? No original, pero en inglés aspirational. Aspiracional. Yeah, aspiracional, like no tan like descriptiva, ¿no? Entonces yo dije, sí, me gustaría ser aspiracional. Entonces hablamos de unos nombres y Neshama quiere decir alma en Yiddish. En hebreo es Neshama. Entonces yo creo que es un buen nombre porque estamos recordando a las almas de los judíos, pero también esa gente que están haciendo este trabajo son buenas almas, como no sé si en español se puede decir eso, pero en Yiddish puedes decir gute neshama, es como buena persona, ¿sabes? Entonces tiene como dos sentidos. Sí, igual es interesante, digo, ya sé, creo que no lo hiciste por eso, pero un día escuchaba que igual te preguntaban esto de, tu mamá se llama Nehama, y la palabra, o sea, su nombre se parece, ¿no? Un poco a Neshoma, en cierto modo, ¿influyó, crees? ¿Eso influyó un poco o fue como una coincidencia? Eso es una coincidencia porque cuando sabes hebreo, no te parece esas dos palabras, porque sabes cómo es. Yo me acuerdo una vez en España, yo dije que algo era una maravilla y en vez de decir maravilla, es maravilla. ¿No? Y mis amigos no entendieron lo que estaba diciendo y después yo no podía entender cómo no puedes saber que maravilla suena como maravilla, pero si es
tu idioma es diferente, ¿entiendes? Entonces, Sí. para mí, Nechama, Neshama, no parece igual. Ok. Muy bien, pues por ahora no sé, Jessie, si quisieras preguntarle algo a Leora o Marcos. Bueno, Jessie, si quieres, adelante. O no puedes prender el micro, no sé. A ver, ya. Sí, ya, perdón. No, para empezar felicitarla mucho, Leora. La verdad es que creo que el proyecto vale muchísimo la pena. Y le quería preguntar, o sea, en esta parte que usted comenta sobre su mamá y que escribe el libro y además se la llevan a Polonia y usted como que iba más o menos así como al viaje, pues, o sea, ¿qué significó para usted todo ese viaje, descubrir que estaban estos polacos rescatando la memoria judía y que además su mamá se decide a compartir su testimonio, todo eso? No dije tal vez, pero mi madre ya era en ese momento especialista del Holocausto. Ella es profesor y antes de escribir sus memorias, tenía otra concentración, pero entonces cambió y escribió sobre los judíos, los no judíos que salvaron a los judíos durante la guerra y también judíos que salvaron a judíos y un libro sobre mujeres y hombres judíos durante la guerra. Entonces, eso era parte de mi mundo, ¿no? Pero como dije, cuando fui allí, no fui con un plan de buscar mis raíces o algo así, pero VTech nos dio una pequeña tour por Lublin. Lublin judío, un tour del Lublin judío. Y habían lugares que tenían que ver con mi propia historia, como eso es el lugar donde la calle de tu madre era. Es donde tu abuelo tenía una fábrica o cosas así. Y empecé a pensar que tenía una conexión con ese lugar y también Lublin tenía un sentido de algo que conocía, like familiar se dice, sí. Así que, pero después del tour, VTech me dijo, la próxima vez te voy a mostrar más. Y yo creía que, ¿cómo él sabe que voy a regresar para otra vez? ¿Sabes? Pero tenía razón y regresé. Cada vez aprendí más sobre mí misma o mi familia, pero también sobre lo que estaban haciendo allí y sobre la historia. Creo que dijo ahí, gracias. Marcos, ¿tienes alguna pregunta para Leora? Ok. Sí. Bueno, la pregunta es, si alguien deseara colaborar en este proyecto, ¿qué formas habría de colaborar? Por ejemplo, en el caso de México, desde mi punto de vista lo veo complicado, porque quizá la distancia es un motivo más que obvio. Pero, por ejemplo, en España, bueno, estamos cerquita, pero ¿de qué forma se podría colaborar? Además de, por supuesto, no diría publicitar, sino dar a conocer el proyecto, que para mí es una buena forma de colaborar. Pero sabemos de que el dinero no crece debajo de los árboles. Restaurar, cuidar, vale dinero. Y la pregunta es esa, ¿qué forma hay de colaborar con el proyecto? ¿Qué forma desde ahora hasta el futuro o quién colabora? Okay. Porque es un proyecto en cooperación con Brama Grodzka. Quiero decir eso. Y mucha gente, soy yo el videógrafo. Camarógrafo. Oh,
camarógrafo, camarógrafo, y hay que hacer redacción de los videos, subtítulos, hay website, hay muchas cosas, pero lo que para mí es muy importante que la gente sepa lo que está pasando ahí. Así que mandar el website a todo el mundo, escribir artículos sobre esa gente, sobre el proyecto. He hecho 43 entrevistas. Ahora 28 están en el website, los otros están en camino. Pero quiero hacer más, quiero hacer por lo menos 100. Así que necesito dinero para eso, claro. Y tengo un GoFundMe en mi website, si alguien quiere dar una contribución. La próxima cosa que quiero hacer es hacer el website que todo sería en polaco y en inglés. Sería increíble si podemos añadir otros idiomas, español, francés, hebreo. Sí, pero necesito dinero para eso. Pero ya hay, es otra manera que la gente puede ayudar. Hay varios maestros en Israel, en Polonia, que quieren usar los videos para enseñar a sus alumnos. Y claro que hacer eso en México o Sudamérica, Centroamérica, tenemos que traducir cosas, pero podríamos hablar de eso. También yo he creado un workshop. Un taller. Usando lo que hay en el website, pero es para gente que quieren descubrir su conexión con su historia familiar. No, la historia de su familia, pero no desde el punto de vista de genealogía, no estoy hablando de buscar en el internet o algo así, pero preguntar a nosotros mismos cuál es la diferencia entre historias que podemos contar y cosas que tenemos, que eso tal vez era de mi abuela. Y si tengo una cosa, eso tiene sentido si no hay una historia que va con la cosa. Y ¿qué pasa que cuando tenemos fotos de gente de la familia, pero no sabemos quiénes son? Cosas así, y es muy interesante. Estoy enseñando el segundo grupo ahora y me encanta. Puedo hacer eso también si hay gente que quiere. Bueno, yo por nuestra parte creo que si tienes alguna colaboración con traducir, creo que los que estamos aquí presentes te podríamos echar una mano traduciendo al español de México y al español de España. Yo por mí Claro, no tengo ningún tipo del de inglés problema. al español, porque luego está en polaco y todavía no llego a ese nivel, amigos. O sea, estoy aprendiendo, pero es muy complicado, ¿verdad? Pero igual yo le decía a Leora que cuando vaya a volver a ir a Polonia, digo, ahorita está complicado, pero a grabar de nuevo, pues yo le decía que yo voy, yo sé que Marcos, si pudiera también, Jessy, nos encantaría pues ir a ayudar en lo que sea, ¿no? Estaría súper, pues súper el poder hacer eso. Bueno, ahorita mi abuela Katia quiere decir algo. Antes de eso quería tomar una foto y ya luego que ella pregunte, si quieren, digo, somos poquitos, pero está muy bien tener el recuerdo. Igual luego nos van a estar viendo por YouTube. Entonces, ok, esperen, es que estoy como en 2 dispositivos. Ya, ok, bueno, creo que nadie más puede prender la foto que, bueno, mi mamá está con mi abuelita, está bien. Entonces voy a tomar la foto. 1, 2, 3. Ok, ya está. Ahora sí, le puedes activar el micrófono. Ma. ¿No se puede?
Bueno, no sé si... A ver, tienes que picar aceptar, ya. Ya. Buenas tardes, Leora. Buenas tardes a todos. Hola. ¿Cómo estás? Espero que te recuerdes de mí. Sí, sí, no, de Lublin. Te felicito por todo tu trabajo. De verdad que es admirable. Qué bueno que lo estás haciendo. Gracias. Fíjate que yo tengo muchas dudas porque sí he encontrado hasta en mi familia que hay un rechazo completo a los polacos porque dicen que cooperaron con los ingleses, los alemanes, para toda el holocausto y la matanza y todo esto, y que hay mucho antisemitismo. Pero yo, bueno, yo me imagino, digo, no sé cómo hablan tan en general, porque, por ejemplo, todos los que estaban ahí, todos los que salieron de Polonia, pues son polacos nacidos en Polonia, judíos, pero polacos. Entonces, no sé por qué tienen ese rechazo completo, cuando posiblemente estaban, no posiblemente, pues estaban en manos de los alemanes, tenían todo el dominio alemán, o sea, tenían que obedecer, posiblemente algunos no estaban de acuerdo, pero pues tampoco iban a poner en peligro a su familia o sus vidas, ¿no? Yo me imagino que pues los alemanes obligaban a que hicieran algunos trabajos. El antisemitismo no nomás se da en Polonia, se da en todas partes. Entonces, pues no sé si tú me puedes aclarar un poco esto. No entiendo por qué hay tanto así. En Alemania posiblemente, porque ahí fue, pues la fuente, ahí fue todo lo que pasó, salió de ahí, pero en Polonia, por algo se fueron a Polonia. ¿Por qué no lo hicieron más en Alemania? Pues para tener afuera los crímenes que hacían, afuera de su federación, afuera de su país, ¿no? Y me imagino que como también muchos soldados o mucha gente alemana estaba obligada, o lo hacían o simplemente los mataban, ¿sí? O los fusilaban. Entonces, no sé si tú me puedes aclarar un poquito. Yo no puedo entender por qué hay tanto rechazo. Sí, creo que tenemos que aceptar que durante la guerra había gente que, como yo dije, gente que salvaron, polacos que salvaron a judíos, pero también polacos que mataron a judíos y denunciaron en unas formas muy crueles, es una palabra, muy, y no porque los alemanes dijeron que tienen que hacerlo. Hay que aceptar eso, que hay una parte muy fea de esa historia, pero también hay una parte muy bonita de la historia, ¿no? Y yo creo que la mayoría de los polacos solamente querían vivir sus vidas y no tener hambre y no estar mandados a Alemania para ser esclavos, ¿no? Estaban pensando más en sí mismos que en judíos. No es que todos los polacos 24 horas cada día estaban pensando en los judíos o en ayudar o en denunciar, no, porque ellos tenían sus propios problemas, ¿no? Y eso es una cosa que yo sé que en los Estados Unidos la gente no saben que los polacos sufrieron durante la guerra, no piensan en polacos en ese sentido de que son personas que tenían una experiencia o muchas experiencias. Piensan, porque yo también era así antes, que yo no estaba contra, no rechacé, como dijiste, pero siempre pensé en los polacos en like vis-a-vis, ¿se puede decir en español vis-a-vis? No. Los polacos, cómo pensaban a los judíos, qué hacían para los judíos,
like I only thought about Poles in relation to what they were doing to Jews or not doing to Jews. ¿Entiendes? Entonces, pero ahora también hay antisemitismo allí, pero mi madre yo estaba mirando una entrevista en el Museo del Holocausto de Washington de mi madre y la persona preguntó, ¿por qué tú haces trabajo sobre los que salvaron a los judíos? Y mi madre dijo que si yo voy a trabajar en este campo, yo tengo que hacer algo que me da un poco de esperanza. Y yo creo que soy igual. Ella escribió sobre gente que salvaron a personas, y yo estoy hablando de gente que están salvando memorias. Y a veces cuando yo tengo una presentación, alguien pregunta, sí, pero esa gente no es como la mayoría de los polacos, tienes que hablar de los otros, a veces son muy agresivos, que no estás hablando de la mayoría, pero yo digo que yo quiero poner una luz sobre esa gente. Los demás pueden hablar de los otros. Yo no puedo hablar de todos. Yo tengo que hacer lo que me interesa a mí. Y para mí es muy inspiracional aprender a esa gente. Y yo creo que están edificando, how do you say bridge? Puente. Puentes, sí, puentes, y yo he visto que cuando tenía grupos de estudiantes que estuvieron en Bramagrotska después, y no judíos, grupos mezclados con judíos, con católicos, con todos, gente que no tenía religión, ellos decían, quiero hacer algo en los Estados Unidos sobre los inmigrantes, o quiero hacer algo con los blancos y negros en mi ciudad. Y yo no intenté que ellos decían una cosa así, pero solamente ver lo que están haciendo en Bramagrotska, sabiendo que la gente que trabaja ahí no es judía, eso era como una inspiración. Pero yo creo que para dar una respuesta a por qué la gente rechaza a los polacos, yo creo que tiene que ver con el dolor, el gran dolor muchas veces que ellos tienen. Y si tienen una historia en su familia y sus padres toda la vida estaban diciendo, los polacos eran tan antisemitas, yo creo que es muy difícil salir de eso. Yo tengo un amigo que es especialista de Auschwitz y ha llevado muchos sobrevivientes y sus familias a Auschwitz y a sus pueblos, y él dice que no son los sobrevivientes que son inmóviles, like unmovable. Ellos pueden cambiar, los sobrevivientes ellos vienen a Polonia y tal vez tienen malas memorias, pero también él dice siempre, ellos tienen el placer de hablar el idioma. El idioma de niñez es algo que están en la corazón, creo, ¿no? Y tal vez huelen algo o comen algo y tienen la familiaridad. Entonces pero sus niños que no tienen el placer de hablar el idioma porque no conocen el idioma, no conocen la comida ni
cómo se ve la ciudad. Ellos solamente saben una cosa: los polacos son antisemitas, y eso es muy difícil cambiar. Gracias, Leora. Mira, hablando de esto, una cuñada de mi hija que vive en Estados Unidos, los abuelos ayudaron a niños judíos a salir de allá. Ah, wow. Y entonces los ayudaron. O sea, realmente, posiblemente hay muchas cuestiones, porque también había muchos católicos, a lo mejor radicalistas, en donde antes estaban muy en contra de los judíos porque echaban la culpa de la muerte de Cristo. Entonces, digo, esto ya ha cambiado, pero yo creo que todo eso ha influido para que se afiance, como tú dices, ese odio o ese rechazo hacia Polonia. Y yo lo que digo es que por los mismos polacos que nacieron, bueno, si tú naces en Polonia, aunque seas judío, pues eres polaco porque naciste en Polonia, eres polaco. Entonces, digo, no, creo que el rechazo no debe ser general, porque pues entonces todos los que nacieron en Polonia, aunque sean judíos, pues son polacos, entonces también se les rechaza a ellos. Sí, yo creo que rechazan mucho, pues posiblemente es el gobierno en ese tiempo, como hay gobiernos en todas partes del mundo que causan mucho mal a la gente, y no por eso vas a odiar al pueblo. Sí, pero según la ley, tienes razón que los judíos eran polacos, pero según los que estaban alrededor y según el comportamiento de la gente, por ejemplo, después de la guerra, cuando los judíos regresaron a sus casas, ellos no sintieron que sus vecinos creen que son ciudadanos, porque no tenían, no fueron bienvenidos. No fueron bienvenidos. Los sentían extranjeros de todas maneras, como extranjeros. Pero lo que dijiste sobre la gente que salvaron a judíos es muy interesante, porque mi madre, el libro después de Dry Tears se llama When Light Pierced the Darkness. No sé si existe en español. Yo sé que tiene muchos libros en muchos idiomas, pero y para ese libro ella entrevistó a mucha gente que salvó a judíos y muchos judíos que eran salvados, pero lo que es interesante es que no puedes decir, oh, eran los ricos o los pobres o los religiosos o los no sé qué. Ella encontró gente de cada categoría y incluyendo gente antisemita. Ajá. Pues sí. Pero qué bueno que estás haciendo ese trabajo, es maravilloso, y qué bueno que lo estás haciendo en Polonia, exactamente, pues para quitar toda esa mancha, darle una luz ahí. Sí. Gracias, Liora, por tu trabajo. Y mi nombre, Liora, en hebreo quiere decir luz mía, así que luz. Mira, qué bueno, eres la luz de ahí. Muy bien, Liora. Mucho gusto. Gracias. Bueno, Jessie en el chat preguntaba ¿cuál de esos libros de tu mamá es el de los que salvaron a judíos? ¿Cuál es el título? Puedo escribir los títulos aquí. Sí, yo lo que quería decir respecto a este tema que salió, sí es complicado, ¿no? Porque como dice Leora, y pues lo sabemos, ¿no? Y claro que hubieron pues miles de polacos que contribuían a la deportación, a la matanza, al maltrato, discriminación de los judíos, ¿no? Obviamente también por eso se les hizo, digamos que esa fama, pero claro, no, o sea, la cosa es no generalizar, ¿no? Y de hecho, aquí está Ron, y un día hablábamos con su esposa y ella decía como, es que siento que el generalizar, o sea, obviamente es malísimo, y el generalizar causó el Holocausto. O sea, los alemanes generalizaron que todas las personas que no eran alemanes o arios eran menos.
y así, ¿no? Se generalizaba que todos los judíos eran no sé qué y sin razón lógica, pues los mataban o les hacían. Entonces, yo creo que sí es muy importante y es un tema complicado, pues de abordar, ¿no? Porque obviamente algunos sobrevivientes todavía tienen ese sentimiento y sí es más común en descendientes, como decías, Leora, pero sí está como de repente ese sentimiento y no es como tratar de justificarlos, ¿no? Yo creo que también te han dicho algo así, ¿no? De, ay, es que tú hablando de estos que ayudan, estás como que justificando o tapando a los demás, pero no es eso. O sea, es ver lo bueno, ¿no? Como dices, ver lo bueno dentro de lo malo, o sea, que realmente existen personas que les importa, a pesar de no ser de su misma raza, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante el aprender con esto, a no generalizar, y me gustaría que tal vez algún día, por ejemplo, podríamos organizar una reunión con alguna escuela judía de México, por ejemplo, y también pudieras dar esta misma plática para que ellos conozcan, que son una generación abajo, muchos de ellos, claro, que son descendientes de sobrevivientes o inmigrantes antes de la guerra o después. Entonces creo que sería muy interesante. Yo estoy de acuerdo contigo y muchas veces yo digo, cuando judíos me dicen, los polacos son así, yo digo, pero nosotros no queríamos que decían que los judíos son así. ¿Cómo podemos decir los polacos son así? No puede ser que un pueblo, que cada persona de un pueblo es igual, no tiene sentido. Y otra cosa que dijiste, quería comentar, pero no sé, se me olvidó. Creo que mi tía Katia quiere decir algo. Sí. Sí. Hola, Leora. No sé si te acuerdas también. Nos conocimos en Lublin. Sí, sí. Muchas felicidades también por tu trabajo. Gracias. Quería preguntar, bueno, ya no me acuerdo cuál es tu profesión. Quería saber cómo coordinas, si enlazas lo que estás haciendo con tu profesión o esto es lo que estás haciendo ahorita como un proyecto. Eso es lo que estoy haciendo. Estudié leyes, pero no estoy haciendo nada con derecho ahora. Pero antes sí. No inmediatamente antes, pero cuando estaba viviendo en Israel, sí. Y también redacción de artículos que abogados escribieron o profesores de leyes. ¿Y crees que tu profesión te puede ayudar en alguna manera con este proyecto? ¿O hace mucho que ya no practicas leyes y no crees que sea? Nunca pienso en eso. No. Y vi que en la película decía que sí tenías fondos de algo, o sea, no nada más es mi GoFundMe. ¿Tenía una asociación? Oh, sí. La primera vez que fui a hacer entrevistas, estuve ahí por 7 meses porque tenía una, se dice beca o fondo. Beca. Beca de Wellesley College, donde yo estudié mi BA. Ellos tienen una beca especial para hacer un proyecto fuera de los Estados Unidos. Y la segunda era de la Embajada de los Estados Unidos en Varsovia. ¿Y no hay posibilidad de pedir también alguna beca en alguna asociación? O... Si alguien conoce una beca, eso es otro. Me imagino que hay muchas asociaciones judías que les interesaría apoyar esto, no sé. Ok, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Marta, que está aquí con nosotros, Ron, Miguel, Alicia, o alguien que quiera repetir, como Marcos, que claro, adelante. Entonces, ok. Bueno, es más un comentario. Creo que cuando hablamos de recuperar memoria histórica, aquello que se ha perdido, es una carrera contra el tiempo,
porque muchas personas que quizá puedan aportar información, como comentabas de fotografías, datos, son muy mayores, o quizás sitios de que se puedan perder. Quizá de aquí cierto tiempo se descubra un cementerio, se descubra alguna casa que estaba perdida, no lo sé. Y nada, es que palabras de agradecimiento, porque no todo el mundo se dedica a ello, a recordar, porque a veces recordar nos hace pensar, y pensar es malo, porque la gente que piensa es peligrosa. Es decir, porque antes había un señor feudal que estaba en un castillo y gobernaba todo el mundo, porque la gente no pensaba, ¿por qué tengo yo que estar aquí con una pala plantando fresas o plantando lo que sea? Entonces, pues, son palabras de agradecimiento por el proyecto que haces. No sé si te has encontrado quizá alguien que te ponga como impedimentos o no quiera que sigas investigando ciertas cosas, porque quizás se descubra que la No, casa... no a mí, pero hay gente que he hecho con ellos entrevistas que me han contado cosas así. Por ejemplo, hay uno, Krzysztof Chubashek, él es de Łuków, creo que es no muy lejos de Międzyrzec, y él encontró una casa que era como algo de la comunidad judía en su pueblo y quería hacer, dijo que era no en una muy buena condición, pero él creía que podían hacer como un pequeño museo, es una gran palabra tal vez, pero un pequeño exhibición allí o algo, y ¿cómo se dice mayor? ¿El mayor? No. Alcalde. Alcalde, sí. El alcalde no solamente dijo que no, sino destruyó el edificio y puso allí un parking lot. Y en otro caso, en Chmielnik, donde nació mi bisabuela, el alcalde tenía una idea de restaurar la sinagoga y hicieron un proyecto increíble. La próxima vez que estás en Polonia tienes que ir ahí. Es un museo y puedes oír en inglés y en polaco y tal vez en hebreo, no sé, la gente contando cómo era antes de la guerra el mercado, la escuela, la sinagoga, muchos lugares, pero este alcalde después lo han echaron de su posición y él dice que es a causa de eso. Él dice en la entrevista que porque yo hizo el museo para los judíos, yo no puedo ser alcalde más. Digo porque hay el proyecto RISE, que está en Alemania, que hay unos túneles nazis que estaban por ahí escondidos, que a día de hoy yo sé que se ha intentado investigar qué hacían unos túneles tan grandes y el propio gobierno lo ha prohibido, y no es fantasías ni nada extraño, sino historiadores o gente con webcams o con cámaras intentan ir de noche cuando no hay nadie y hay gente que vigila que nadie entre. Y es real, no es fantasía ni cosas extrañas, no. Hay gente, descendientes o gente que está a favor de, que no quieren que entres. Y en Austria hay una zona que es como radioactiva, que se ve que hacían pruebas nucleares los nazis y descubrieron un pequeño bosque donde habían unos campamentos o unas bases militares y el propio gobierno paralizó las obras, puso no sé si 10-15 metros de cemento encima y puso una protección, unas vallas y la gente que entre multas de 6.000 euros o 12.000 euros para que nadie investigue, porque no se quiere descubrir lo que pasó. Por eso te preguntaba, porque cuando se intenta recuperar memorias de lo que se silenció, y a veces nos encontramos con estos casos de alguien o cierto grupo de personas que no quieren que se sepa del tema.
Y por eso yo creía que es muy importante hablar con esa gente y grabarlos, porque hablamos siempre sobre los sobrevivientes que no van a estar aquí, pero eso es el nivel aquí, pero hay un nivel abajo que son la gente que conocían a los sobrevivientes, y es muy importante salvar a sus memorias. Gracias, sí, yo creo que es cierto que es peligroso, pero es necesario como descubrir más sobre lo que pasó, ¿no? El caso de una señora que entrevisté también, que es Silvia Foti, que ella es nieta de un general nazi, pero ella pues no sabía que era nazi, ¿no? Hasta que empezó a desmentir pues sí, todas las mentiras, que pues él era un héroe en Lituania justamente, y ella ahorita se encuentra haciendo hizo una investigación para el libro, pero siguen como en eso. Y es peligroso, ella dice, a mí me da miedo que yo esté dormida y me quieran venir a hacer algo a mi casa, porque yo estoy descubriendo algo que el mismo gobierno de Lituania pues lo ha querido esconder, ¿no? Por muchos años. Entonces, pues sí, ¿no? Qué importante y a veces qué complicado, pero qué bueno que tú, Leora, no has tenido pues como ahorita algún problema, ¿no? En este sentido. Y pues no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, por ahí estaba diciendo en el chat Malca, digo, no hemos tenido el placer de conocerla, pero estaba diciendo que fue muy interesante, que dónde puede ver este video, le dijimos que pues ahí le vamos a mandar va a estar en YouTube, pero pues le vamos a mandar el link y también la página, pero bueno, no sé, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o comentario o voy a poner la sorpresa que siempre tengo para nuestras reuniones? Ya. Ok, bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta o comentario. Entonces, bueno, sí, yo voy a poner este pequeño poema que hice respecto a lo que estás haciendo, Leora, que la verdad sí es una labor pues muy bonita. A ver, espérenme tantito que está cargando. Ok, bueno. De Neshama Project. Hice este pequeño verso que lo voy a leer. Existe luz en la oscuridad, almas piadosas que atesoran la memoria por la eternidad del pueblo judío que adornan. Graban para siempre su memoria, llena de honor su historia. Muchas gracias, Leora, de verdad. Creo que es un tema súper interesante y esperamos que mucha gente más la pueda ver cuando la subamos al YouTube, que podamos organizar otra conferencia con, como te decía, tal vez alguna escuela judía o algo, sería muy interesante. Y pues muchas gracias de verdad por tu tiempo y por explicarnos tu proyecto. Esperamos poder apoyarlo y también colaborar a que siga funcionando, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No sé si Muchas gracias, Sam, y muchas gracias a todos que han escuchado. Y me encantan tus poemas. Muchas gracias. Ahí está también la señora Malca. Muchas gracias por estar aquí también. Si quieren pueden decirle gracias a Leora. Vamos a terminar esta reunión. Muchas gracias, Leora. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Saludos desde España.